Determine I que es la corriente del inductor para el circuito mostrado en la figura. Acá tenemos una fuente de corriente independiente que esté en términos de la función escalón unitario, que me genera dos intervalos, para t menor que cero y para t mayor o igual a cero. Para t menor que cero, esta fuente de corriente toma un valor de 0 y para t mayor o igual a 0, 2.5. Entonces, con respecto al primer intervalo, cuando esta fuente toma un valor de 0 es circuito abierto. Entonces, en ese caso, el inductor no está conectado a ninguna fuente independiente, significa que no está cargado. Entonces, su corriente inicial es 0. Pasamos para el siguiente intervalo, para t mayor o igual a 0. En ese caso, la fuente de corriente toma un valor de 2.5. Entonces, bajo esa condición, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, como el inductor está conectado a un circuito con fuente independiente, es la suma de dos corrientes, estable más transitorio. El estable, la corriente Norton, y el transitorio, la función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la corriente inicial menos la corriente Norton. Acá tau es la inductancia entre la resistencia Thevenin. Entonces lo que necesito es determinar el equivalente Norton entre las terminales de este inductor. Para ello lo aíslo quedándome de la siguiente manera. Lo primero que se tiene que determinar acá es la resistencia Thevenin a circuito inactivo, es decir, mientras esta fuente independiente está a circuito abierto. Entonces bajo esa condición el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, estos dos resistores, cuando esto está a circuito abierto, estos dos resistores van a estar en serie. Ya los he combinado y se quedaría de la siguiente manera. Entonces, para determinar la resistencia Thevenin, lo que se hace es conectar una fuente a la entrada. ¿Qué tipo de fuente? Lo dejamos al final. Lo primero que vamos a analizar el circuito. Entonces acá por la ley de Ohm es resistor por la corriente. Por la ley de tensiones de Kirchhoff, acá vemos que hay una caída de 5, entonces tiene que haber una subida de 5. Acá por la ley de Ohm, la corriente es un medio de I sub X. Entonces en este nodo, si entra, si sale, está saliendo, sale 1 y 0.5, entonces sale 1.5, entonces tiene que entrar 1.5. Entonces acá lo que me conviene es una fuente de corriente con el objetivo de determinar I sub X, cuya tensión de prueba que me genera tiene esta polaridad y es exactamente igual a la resistencia Thevenin. Entonces acá 1.5 I sub X es exactamente igual a 1. 1, 3 medios, 2 tercios. Acá la tensión de prueba, a ver, por la ley de Ohm, acá es 1.5 I sub X. Por la ley de tensiones de Kirchhoff, a ver, acá es caída es igual a subida. Caída, subida 3, 1.5, 4.5 y sub X. Acá sería 2 tercios por 4.5, 3 voltios. Entonces la resistencia Thevenin es 3 ohmios. Volvemos al circuito anterior y acá determinamos la tensión Thevenin. Tensión a circuito abierto. Si está a circuito abierto, está por acá pasa una corriente 0. No se considera, se retira este resistor. Entre estos terminales voy a utilizar la transformación de fuentes con el objetivo de que el circuito que se forma sería el circuito de una sola malla, por lo tanto una sola ecuación, y resolver más rápidamente el circuito. Entonces acá lo que me pide es la tensión Thevenin
Acá por transformación de fuentes entre estos dos terminales, la resistencia acá es 6, la polaridad tiene la tensión de esa polaridad y por la ley de un resistor la corriente 15 voltios. Entonces acá la corriente de una sola malla es I sub X, la fuente de tensión en función de esa corriente malla ya está expresada. Entonces calle de tensión de los resistores, la suma 13 más la calle de tensión de la fuente dependiente, que es 2 veces I sub X, es igual a la subida 15. 15 I sub X es igual a 1. Para la tensión Thevenin es resistor por la corriente 3 por 1, 3 voltios. Entonces volvemos al circuito original y determinamos la tau, que es la inductancia entre la resistencia Thevenin, que es 3. Entonces el negativo, el recíproco de tau es menos 3 entre 5 menos 0.6. Entonces la corriente del inductor es, acá lo que necesito es la corriente Norton. Entonces es el recíproco de la resistencia Thevenin por la tensión Thevenin, 1 amperio. Haga 1 más la corriente inicial menos la corriente en Norton. Acá es 0, entonces acá simplemente sería menos la corriente Norton, que es 1 la función exponencial menos 0.6 de en qué unidades amperios. En lo que me pide, corroboramos con el solucionario. En este caso, y efectivamente acá me coincide. Si quisiéramos graficar sería de la siguiente manera. Como la corriente del inductor es una función continua, en este caso es más simple, ¿no? Los datos cuando tiende al infinito se estabiliza en 1. Entonces, acá sería de la siguiente manera. La corriente del inductor en función del tiempo. Para t menor que 0, la corriente era 0, ya que estaba descargado. En el instante 0 tomo este valor, ya que es continua, y luego se estabiliza en 1. Entonces eso sería su gráfica.